A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Ya sabéis que este canal le pone el foco siempre a este tema educativo, a las estructuras, también a los procedimientos, en muchos casos, de muchos sistemas educativos de diferentes países. Pero hoy vamos a hablar con la periodista y directora del Diario de la Educación, Ana Basanta, que nos va a explicar, bajo su experiencia como profesora, como periodista, como activista, también como operadora, en países de Sudamérica. Vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Colombia, de Ecuador. Veremos cómo en Perú, después de la catástrofe del terremoto que hubo en el 2008, Ana estuvo allí en estas comunidades más desfavorecidas, ayudando al tema educativo. Veremos cómo muchas comunidades pusieron el foco en el tema educativo para que sus hijos y hijas pudieran estar a salvo en este sentido. Vamos a ver cómo los contextos educativos están muy vinculados y muy condicionados a los sociales y económicos. Todo esto nos lo va a explicar y vamos a ver también las perspectivas de futuro que tienen algunos jóvenes. Gracias a los nuevos suscriptores y a los que ya sois suscriptores, os vamos a invitar a que implementéis todos los comentarios aquí abajo sobre el contenido de estos vídeos. Sobre cualquier otro tema que queráis conversar, nos comprometemos a contestaros, y esto es muy importante porque YouTube, aparte de suscribiros, darle a la campanita y al like, es muy importante. Es importante ver estos contenidos para que nos ayuden a subir más y más contenidos a YouTube. Sin más preámbulo, vamos a entrar ya directamente en conexión con Ana Basanta. Ana Basanta, muchísimas gracias por entrar nuevamente a El Mundo y la Educación, darnos esta confianza para explicarnos todas tus experiencias. Hoy vamos a hablar de en Sudamérica, Perú, Colombia, vamos a hablar de todo eso muy interesante y luego todo esto y siempre poniendo el foco en la educación y cómo se puede educar a todas estas comunidades. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Ana, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cuál fue tu motivación principal para investigar y aprender sobre la educación de los niños y niñas en esas pequeñas comunidades indígenas del Perú y sobre todo después de un terremoto como el que hubo cuando tú estuviste?
Yo ya había hecho varios viajes por temas de cooperación. El tema de los derechos humanos es un tema que a mí me mueve, me motiva, me hace cruzar el charco. Y entonces me pareció interesante en un momento concreto de mi vida en el que podía coger unos meses para viajar, aprender, conocer y estar relacionada con temas de cooperación, hacerlo. Así que, aunque ya había estado en algunos de los países, pues durante 4 o 5 meses estuve en Perú, Ecuador y Colombia, que creo que es del tema del que más vamos a hablar, o uno de los temas de los que vamos a hablar. Y sí, había bastantes diferencias entre uno y otro. Me preguntabas por Perú, por ejemplo, ¿no? Pues Sí. cuando yo ¿Cuál fui fue tu a Perú, motivación? Sí. perdón. No, ¿cuál fue tu principal motivación para ir después de un terremoto que fue devastador, por cierto? ¿Cuál fue esa motivación para ir allí en ese momento? Pues la creencia en que los derechos humanos existen en todas partes, para todas las personas, y también el hecho de cómo se organizan estas personas que han padecido un terremoto. Padecer un terremoto no significa solamente perder las casas, significa perder a miembros de tu familia. ¿Cómo sobrevives a eso, no? Hacía falta un techo, hacía falta comida, hacía falta ayuda psicológica. Y en un caso así, porque yo estoy hablando de Perú, pero lamentablemente hay otras desgracias naturales en el mundo, uno a lo mejor no piensa tanto en la escuela, porque lo primero que es tener una casa, alimentar a mi familia, ir a un lugar seguro. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues perdemos años de educación. Si están en una edad en la que están aprendiendo a leer y escribir, puede ser que con 10 o 12 años sigan teniendo dificultades para leer y escribir. Si están en una edad en la que están aprendiendo divisiones y multiplicaciones, puede ser que dentro de unos años todavía les estén explicando las fracciones y no se sepan la tabla del 8, por decir algo. Entonces, en este caso, esta población lo tuvo muy claro, se reunió, dijo, es cierto que tenemos que hacer las casas, se organizaron como por secciones, no había material para todas, entonces empezaron por aquellas secciones en las que había más organización. Había una ONG que se llama Esperanza Sin Fronteras y dijo, vendrá más recursos, vendrá más material, pero no va a venir de golpe. Entonces fueron ellos los que se organizaron y dijeron, muy bien, pues allí donde sea más rápido, vamos a empezar por ahí, es una forma de decidirlo. Pero también priorizaron la escuela, porque parece una cuestión de derechos humanos, de derecho a la educación, y es así, pero también era una cuestión de seguridad. Camiones que iban y venían en un sitio donde ya no había carretera, en medio de la montaña, plagas de todo tipo de insectos, los niños y las niñas llenos de bichitos, de picaduras, o sea, no molestaban. Y después también, ¿qué quiere un niño y una niña? Por jugar, ¿qué quiere? Estar con su madre, con su padre, con su hermano, con sus amigos, en un momento en el que no tenían tiempo para ellos. Entonces me gustó que lo primero que decidiesen fue construir la escuela, pues para que los niños y las niñas tuviesen un lugar, ¿no? Efectivamente, pues ese año, pues las competencias escolares, pues no eran la prioridad, aunque sí que hicieron clase, había otras prioridades, pero esa fue básicamente mi motivación para ir. Porque, Ana, ¿de qué comunidad concreta, indígena, o estamos hablando dentro de lo que es el país, el Perú? Sí, pero era un pueblo trabajador, de peruanos, o sea, no era una tribu en concreta, no, era como si fuese, no sabría decir si era clase media, pero sí clase trabajadora. Allí, por ejemplo, trabajan mucho en la agricultura, y bueno, pues, y algunos tienen tiendas en alguna ciudad, pero básicamente es clase trabajadora. O sea, no era un sitio recóndito, no. O sea, Es muy simplemente que aquí... significativo que después, perdona, Ana, es muy significativo que después de toda esta devastación pusieran el foco en crear una escuela segura. De verdad que es muy significativo y de agradecer, la verdad. Ana, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrenta la educación de esos niños y niñas en estas comunidades después de todo esto que pasó de un terremoto, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? que hace falta ayuda psicosocial, más allá de saber matemáticas, más allá de aprender a leer y escribir, eran niños y niñas muertos de miedo. Cuando yo estaba con ellos y veía que empezaba a oscurecer, lo primero que les decía era váyanse todos a sus casitas ya, porque sabía que por el camino, no es que fuera inseguro el camino, es que ellos tenían miedo.
sea, lloraban, temblaban, todavía recordaban cuando ocurrió aquella noche, cuando la oscuridad, tenían un temor a la oscuridad, que es que brutal. Y entonces, claro que había que atenderles, claro que yo, por ejemplo, cuando hablé con el director de la escuela, yo no soy profesora, pero bueno, cuando no hay nadie más, a lo mejor algo puedes aportar, o cuando hay poquita gente. Y hablando con el director de la escuela, pues sí me pidió pues algún tipo de refuerzo para cosas básicas que yo pudiese hacer, ¿no? Entre ellas, pues matemáticas, informática, muy sencillita, o temas más de lenguaje. Y eso es lo que hicimos. Y claro que era importante improvisar. Pero yo, más allá de lo que el director me comentó, con todo su rigor y toda su experiencia y toda su razón, en realidad aprovechaba para jugar. Yo, pero por favor, se puede divertir uno ya. O sea, han pasado por un terremoto, siguen sin tener una casa estable, siguen durmiendo en el suelo, siguen en tiendas de campaña con la madre, con el padre, con algunas familias que tenían problemas de alcoholismo, que tampoco respetaban mucho que estuvieran los niños justo a 2 metros y hacían la vida matrimonial que querían hacer o que les obligaban a hacer. O sea, estamos hablando de problemas graves. ¿De verdad que es importante 2x4? Entonces, claro que es importante, no digo que no, pero algo que surgió y que también de forma natural, no pues el inventarnos juegos y estaban súper predispuestos. De hecho, cuando hacíamos ya el aula más formal, también estaban como muy contentos, muy contentas y me quedo con eso, con las ganas de aprender o les encantaba enseñarte ellos a ti. Y a lo mejor decía, ¿qué canciones tienen aquí así modernas? Me cantaban pues, bueno, pues algunas las conocía, ¿no? Porque eran súper fans de Shakira y esa sí que la conocía. Y entonces bailaban como ella y me decían, ¿y baila usted también? Y yo, por supuesto, yo bailaba como Shakira, si hacía falta o algo parecido. Entonces, pues estaba muy bien el compartir, está muy bien que recordemos que la escuela es el lugar donde se aprende, es el lugar en el que hay que estar seguro y segura, y es el lugar también en el que hay que, bueno, cualquier lugar es bueno para desestresarse, pero hablando de estos alumnos, pues era un lugar para jugar también. Bueno, debo decirte, Ana, que eres una gran pedagoga, ¿eh? Porque el juego es una herramienta muy potente para educar y para crear confianza. Por lo tanto, no sé si lo hiciste de manera intuitiva, pero lo hiciste súper bien, desde mi punto de vista. Ya. Te iba a preguntar qué medidas, si sabes, que se han tomado para garantizar el acceso a la educación de estas niñas y niños en estas comunidades. Sí, esta ayuda era temporal porque el éxito es que pase el tiempo y que se vuelva a la normalidad. Aquel terremoto ocurrió en 2008, entonces en este caso en concreto yo con algunas de las familias sigo estando en contacto y aquellas niñas que jugaban pues ya están en la universidad o aquellos niños que eran bebés pues que a lo mejor ni se acuerdan de mí porque eran muy pequeñitos pues ya son así jóvenes adolescentes. Entonces aquello fue una época muy importante de sus vidas, muy decisoria, de la que aprendieron mucho y sobre los retos, ¿no? Que si no se trabaja en red, a nivel de educación y a todos los niveles, porque parece que la educación sea algo diferente. O sea, cuando uno habla de segregación escolar, en realidad lo que está diciendo es que hay barrios diferentes, hay barrios pobres y hay barrios ricos. No digo que no tengan problemas los unos y los otros, pero a nivel económico, de poder acceder a una educación más o menos de calidad o el tener acceso a actividades extraescolares, pues eso no depende de la escuela, también depende de donde tú vengas, ¿no? Y de la familia en la que tú estés, porque no es lo mismo que, pues eso, que tú seas una familia refugiada que acaba de llegar a Barcelona y que no sepas el idioma, a que tú estés, en este caso, pues en Perú, que haya ocurrido un terremoto, que hayáis perdido las casas, que hayan perdido las casas, perdón, que hayan perdido a familiares, pero que estén unidos. O sea, yo me acuerdo que, porque yo creo que la educación siempre es fuera y dentro del aula, no concibo una cosa sin la otra, y como los padres, pues también hicieron, y las madres, ese esfuerzo, ¿no? Habían dos vecinas que un día porque hablaba mucho con las vecinas también, y un día me dijeron, nosotras antes no nos tragábamos, ¿eh? Y el terremoto nos ha unido. Entonces era curioso porque las dos madres tenían hijos, hijas, y entonces, pues claro, los niños tampoco se hablaban entre ellos, y en el cole, pues se llevaban muy bien, y aparte vivían en la misma, no diría calle, porque no había calle, pero en la misma hilera de viviendas, ¿no? Entonces yo creo que con trabajo, pero con coordinación y en red. Si no, ni hay escuela, ni hay vivienda, ni hay comunicación. Es un Y trabajo ahora, pues, cooperativo brutal, ¿eh? exacto, cuando Sí, ya sí. pasa el tiempo,
es una historia, una etapa de tu vida dura, pero que ya son adolescentes, los niños y las niñas, y ya trabajan y ya hacen, bueno, una vida bastante independiente. Y Ana, ¿cuál es el papel de los docentes o maestros y líderes de esas comunidades en la educación de las niñas y niños después de ese terremoto? ¿Cuál fue ese papel o cuál sigue siendo? ¿Y qué medidas, vamos a llamar, se han implementado para apoyar a los educadores en esta situación en concreto? ¿Qué medidas? Son un referente importante para el alumnado, también para las familias, porque son quienes acuden. Había niños y niñas que a lo mejor les explicaban lo que había pasado en casa, más allá de los deberes. Y sí, son un referente. ¿Qué medidas tenían de apoyo? Creo que ninguna, yo no vi ninguna. Y hasta donde yo sé, pues no sé si será fácil o difícil, pero yo veía y veo como bastante trabajo individual, en el sentido de que muchas veces depende de la buena capacidad del profesor, de la profesora, del director, de la dirección, muchas veces depende de eso, de la voluntad que tengan de trabajar y de mejorar la calidad de la O sea, enseñanza. No siempre. entiendo que tienen, Ana, perdona, entiendo que tienen una buena percepción, ¿no? Las familias de los docentes, o sea, es una figura importante en estas comunidades. Sí, Sí, es muy bien. así. Ana, vamos a pasar ahora a otra parte del mismo continente sudamericano, que es Ecuador y posteriormente Colombia, si te parece bien. ¿Eh? Vamos a hacer ese recorrido, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿cuál es la situación actual de la educación en las comunidades, vamos a llamar, pobres, indígenas, en fin, de estos dos países, ¿no? De Ecuador, Colombia, que también podemos poner Perú. Yo fui hace unos años, antes del COVID, las cosas cambian y el tema del COVID también ha sido pues un terremoto de alguna manera. Pero hasta donde yo sé, por ejemplo, en el caso de Ecuador, yo estuve en una ciudad que se llama Ambato y estaba con una fundación que se llama Fundación Jóvenes para el Futuro, tenían varios proyectos y entre ellos había una escuela en un barrio marginal en el que la gran mayoría de familias tenía problemas de drogadicción, eran traficantes. La gran mayoría de familias tenían a padres en la cárcel o algún miembro de la familia y entonces había muchos casos de menores que estaban en la calle. Entonces, esta escuela de la Fundación Jóvenes para el Futuro tenía maestros, tenía maestras, por supuesto la enseñanza era importante, pero al final la escuela era una excusa para sacar a los peques de la calle y lo consiguieron, en muchos casos lo consiguieron y la escuela era otra excusa para que no se reprodujesen los patrones familiares, es decir, para que una niña a los 12 años no fuera madre como le había pasado a su madre. O sea, intentaban que a los 24 años no fueran abuelas. Entonces, volvemos a lo de siempre, es importante leer, escribir, matemáticas, el saber defenderte en la vida, el tener respeto, pero era muy importante que salieran de la calle, porque había un grupo mayoritario del alumnado, tenían familias, y algunas familias eran también muy trabajadoras, vivían en ese barrio, no tenían muchos recursos económicos, pero no tenían absolutamente ningún tipo de problema delincuencial y eran muy constantes y están muy convencidas de la necesidad de educar a los hijos y a las hijas. Quiero decir, no todas las familias eran así, pero había un barrio, bueno, había muchas personas del barrio que eran así. Después había otro tipo de alumnos que no tenían casa, niños sin techo. ¿Dónde los habían recogido? Pues alguno en una fábrica abandonada. Estoy recordando a la persona, con 9 añitos lo recogieron en una fábrica abandonada. Porque su madre no se podía hacer cargo de él, o sea, el papá no sabíamos dónde estaba. Si se sabía, a mí nadie me lo dijo, pero creo que era para verlo desconocido. Y la madre pues tenía problemas con el alcohol y entonces pues no podía hacerse cargo de esa situación. Había otra persona, por ejemplo, que entonces ya tenía 19 años. Quiero decir que tenían entre 15 y 16 años los más mayores, pero este niño, no, 17 tenía, 17, disculpad. 17 años tenía porque ya no iba a esta escuela, pero sí le habían dado como una habitación compartida. Este niño, que ahora ya pues es adulta, no sé si se había escapado como 17 veces de diferentes centros de menores, de Perú, de Ecuador, había pasado a otra frontera, Colombia, se había ido por la selva, también había ido Perú, también por lo mismo, o sea, yo no sé cómo se movía,
pero era un caso de esto importante. Y cuando yo lo conocí, era una persona cariñosa, estudiosa, que me decía, Anita, pregúnteme la lección que mañana tengo que saber. Y durante el tiempo que yo estuve, todo sacaba 9s y 10s. Y entonces, pues, lo digo porque es un caso de éxito que creo que merece la pena explicarlo en este ambiente en el que estoy comentando que es tan difícil. Por supuesto que había niñas que con 12 años volvían a ser madres. Pero en el caso de este chico, por ejemplo, le decía, ¿qué quieres hacer? Le decía, yo quiero ser trabajador social como la señorita Silvia, que fue la persona que estuvo con él siempre y que le seguía apoyando. Un día este niño me dijo, ¿sabe qué, señorita Ana? A mí mi madre no me quiere. Yo dije, eso es imposible. Bueno, las circunstancias llegaron a que yo conocía a esa madre, la madre de este niño, y entonces desde la fundación le ofrecieron vivienda, le ofrecieron un empleo y estar con su hijo. Y la respuesta de la madre fue que no quería. Y se me sigue poniendo la piel de gallina, porque lo vi. O sea, yo puedo explicarlo y yo creo que las personas entenderán que es una situación dura. Pero ver eso y ver después la cara del niño cuando me dijo, de señorita Ana, yo ya se lo dije, tenía razón. O sea, yo no sé lo que ocurrió, no soy quien para juzgar, pero mirándolo desde el punto de vista de este menor, que había hecho las 1001, pero que estaba sacando sobresalientes, que quería entrar en la universidad y que echaba de menos a una madre, bueno, pues tenía una trabajadora social que se llamaba Silvia. Entonces yo creo que hay que poner en valor el trabajo de estas organizaciones. Esto es un gran ejemplo de cómo los contextos que rodean a los niños y a las niñas influyen tan potentemente en su desarrollo psicológico y motivacional. Bueno, Ana, quería hacerte otra pregunta y vamos a ir cerrando temas. ¿Cuáles son los principales desafíos que, desde tu punto de vista, enfrentan en términos de acceso, calidad, equidad educativa en estas comunidades? Tanto, vamos a hablar en Colombia como en Ecuador, los principales, los que tú creas que son más importantes. Yo creo que, como has comentado, tenemos que hablar del contexto. No se puede separar la educación de dónde estamos, porque no es lo mismo estudiar en un barrio marginal que en una ciudad en la que todo el mundo sea hijo e hija de personas que cobran 5.000 euros al mes. ¿Por qué digo esto? Porque no hay educación que yo haya visto en un barrio o en un pueblo pobre, con unos niveles de pobreza extremos, en la que no haya un comedor gratuito. Si no hay una comida, los niños y las niñas no van a clase, porque de esta manera las familias consiguen que coman, porque si no, pues no hacen. Entonces, ya podemos hablar de renovación pedagógica, de teorías, que creo que está muy bien, creo que se tiene que hacer, pero recordando que tienen que beber agua y que tienen que tener una comida equilibrada, porque comida equilibrada no es arroz y papa. Eso no es equilibrado. O sea, necesitas tu trocito de carne, tu pescado, tu verdura, que esto que parece tan simple. Pues lógicamente, si a las 8 de la mañana yo veía a algún niño o una niña que se me estaba durmiendo en el pupitre, como vi, lo último que iba a hacer era reñirlo. Una vez pasó, una profesora pues hablaba de un niño en concreto pues que distorsionaba la clase. Pues al día siguiente yo fui con la trabajadora social a ver dónde la casa del niño para visitar, a ver qué ocurría, porque el niño no era problemático, simplemente tendría como 10, 11 años, pero su nivel de escolar, digamos, era bastante anterior. Algo había pasado que no tenía las bases, entonces no podía seguir. Bueno, cuando fuimos a su casa era una habitación mediana con una cama de matrimonio. Él era el mayor de 4 hermanos, la mamá no estaba, los hermanos eran de papas diferentes y nunca conseguimos hablar con la madre durante el tiempo en el que yo estuve. Luego no sé si más adelante pudieron hablar con ella o no. Las condiciones higiénicas, que no había condiciones higiénicas, o sea, no existían. Entonces, puedes hacer un planteamiento pedagógico importante y que tenga sentido, pero es que eso tiene que estar acompañado de otras muchas políticas sociales, no se puede separar. Los profes no pueden hacerlo solos. Ana, muchísimas gracias por esta radiografía de esta parte de Sudamérica, un poco más, vamos a llamar más profunda o más escondida, de la parte educativa. Te lo agradezco mucho. Y estaremos hablando una hora más, pero no podemos. Vamos. Muchísimas gracias, Ana, directora del Diario de la Educación, que nos has dado este espacio de tiempo para explicarnos una parte muy pequeña de esa experiencia que tú has tenido y anécdotas que podríamos estar hablando una hora más aquí. Te agradecemos muchísimo haber entrado en el mundo y la educación. Ana, muchísimas gracias y mucha suerte en tu proyecto. Hasta pronto. Muchas gracias.